¿Por qué los obispos se hacen de la vista gorda cuando los laicos presentamos denuncias confirmadas contra sacerdotes? Y repito esta pregunta, ¿por qué los obispos se hacen de la vista gorda cuando los laicos presentamos denuncias confirmadas contra los sacerdotes? Miren, hermanos, esta es una pregunta muy compleja. ¿Por qué se hacen de la vista gorda? No conozco la experiencia de este hermano que nos hace esta pregunta, pero yo soy testigo de que es verdad, ¿no? Y nosotros no estaríamos en la situación grave de escándalo de la iglesia y de vergüenza en la que vivimos en la iglesia si no fuera porque no solamente han habido curas violadores y depredadores, no. Esos curas violadores y depredadores siempre van a existir, porque es inevitable que en un cuerpo, y esto lo dicen los psicólogos más expertos que han investigado los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica, dicen, es inevitable que utilizando la máxima forma de filtración en los seminarios, los mejores test psicológicos, siempre se te escape, en el mejor de los casos, un 1% de personas con patologías sexuales, abusadores sexuales, pedófilos, violadores seriales, etc. ¿No? Entonces, el problema va a estar siempre presente. ¿Quién hace la diferencia? Los obispos. Si el obispo inmediatamente detecta un caso y se asegura de intervenir tajantemente, entonces ese problema se va a contener y se va a solucionar lo máximo posible. Entonces, los obispos necesitan vigilancia, es decir, prevención, y no muchos obispos la tienen, y lamentablemente es un número importante de obispos en América Latina, lo puedo decir porque conozco los casos, a los cuales se les ha revelado, por ejemplo, el estado catastrófico de sus propios seminarios. Por lo menos en Estados Unidos ya hay un seminario que está siendo cerrado por los escándalos de homosexualidad que había en el seminario. Hay otros seminarios en los cuales se han denunciado casos de homosexualidad seria. Menciono el caso de Honduras, sin ninguna... o de un seminario en Chile, para no ensañarme con un país o con un episcopado en particular, y donde las respuestas en general han sido respuestas defensivas. No, no es así, hay de todo, y esa no es la respuesta que necesita y que espera el pueblo, porque así es como se previenen los abusos sexuales, desde el seminario y filtrando desde el seminario. Y en segundo lugar, existe una tendencia burocrática en muchos de nuestros obispos en creer que los casos de abusos sexuales de los sacerdotes son un problema más en la lista de que, bueno, tenemos que reconstruir la catedral, tenemos que organizar la procesión por esta devoción mariana, tenemos que reasignar sacerdotes y tenemos que hacer algo con este cura violador. No. Ya desde el Papa San Juan Pablo II, cuando decía que no hay lugar en el sacerdocio para los abusadores sexuales, con las medidas que tomó el Papa Benedicto y con la nueva Voz Estis, el documento de las nuevas normas aprobadas por el Papa Francisco quiere una absoluta seriedad por parte de los obispos que en muchos casos no se ve. Recientemente, para aquellos que leen Así Prensa, algunos hermanos lectores de Así Prensa se vieron escandalizados por los detalles con los cuales un artículo de Así Prensa describió los abusos sexuales de un sacerdote con múltiples mujeres casadas, no solamente serialmente, sino incluso simultáneamente. Entonces, esos hermanos veían con cierta razón el hecho de que utilizáramos descripciones en ningún caso vulgares o insultantes, pero bastante detalladas de las perversiones de este sacerdote.
y se preguntaban, Alejandro, ¿no basta con decir que es un cura que cometió inconductas sexuales con varias mujeres? No, y les explico por qué, hermanos. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el obispo y el obispo no le dio importancia. El obispo ha hablado con estas mujeres y él dice, mira, mi diócesis es muy chica, yo he mandado el sacerdote a la ciudad capital para que vea, para que esté ahí en un sitio de recuperación, y después de ese retiro voy a dejar que él regrese y escoja si quiere seguir siendo sacerdote o no. Después de unas denuncias que hacen absolutamente inaceptable que ese sacerdote siga en el ministerio. Esa es la razón por la cual nosotros describimos la patología perversa de este sacerdote que tiene que ser suspendido del estado clerical. Entonces, no podemos tener obispos que sigan siendo ciegos a este tema. Es verdad que no es lo mismo un sacerdote que comienza un tropiezo y que hay que darle una oportunidad, que tiene que hacer penitencia, no puede ser solamente reasignado. Entonces, estas cosas que han sido aprendidas en iglesias como en Estados Unidos, por ejemplo, todavía están muy atrasadas en América Latina. No existen todavía esos reflejos. Y en consecuencia, a ese hermano que nos pregunta, ¿por qué los obispos se hacen de la vista gorda? Se hacen de la vista gorda porque todavía no han cambiado de paradigma. Todavía no han empatado con lo que el Papa está enseñando. Entonces, nosotros tenemos como católicos que seguir haciendo presión para que estos obispos cambien, y tenemos que seguir haciendo denuncias, ¿no? Y como digo, las denuncias anónimas rara vez los obispos les prestan atención. Tengamos el valor, no pidamos a los obispos un valor que nosotros no tenemos. Si voy a mandar cartas anónimas, esas no sirven de nada. Yo doy mi nombre y mi apellido y digo, este caso es así, ¿no? Y en este caso que he explicado, estas mujeres, obviamente porque están casadas y fueron presionadas, coaccionadas por este sacerdote, preferían por la estabilidad de su matrimonio no dar su nombre, pero estaban dispuestos a darlo si es que el sacerdote lo negaba. Esa es la gente que necesitamos.